Vamos a comenzar, como si hablamos de cultura, si hablamos de patria, cómo no hablar de nuestras raíces, de Tupac Katari a Evo Morales. Ese es el título de la primera mesa y le vamos a dar inmediatamente la bienvenida a nuestros ponentes. Están Juan Chico, José Ribamar Besa Freire, les pedimos que vayan ingresando, Giovanni Samanamud Ávila, Diego Huircapán, Eduardo Nieva y el moderador va a ser Guillermo David. Un aplauso para ellos. Les voy a contar algunos datos breves para aprovechar el tiempo. Juan Chico, por ejemplo, es docente, escritor, es investigador. Él es coordinador del Departamento de Cine Indígena del Instituto de la Cultura de la provincia del Chaco. Está al frente de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. Algunos de los textos de los libros que recomiendo: Masacres del siglo XX en territorio Cuom, Indígenas Cuom en Guerra de las Malvinas. Sí, también recordemos que es ese territorio que todavía necesitamos recuperar para estar completos como patria. También está con nosotros Daniel Huircapán, él es cacique tehuelche, desde el año 2012 es representante del Consejo de Participación Indígena y desde hace 2 años es miembro de la Mesa de Coordinación Nacional del Consejo de Participación Indígena en la región sur, en Patagonia. Eduardo Nieva es tucumano, es cacique de la comunidad Amaicha del Valle, del pueblo de Aguita, él es abogado, becario en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y está especializado en Derecho Internacional Público. Viene trabajando activamente en el proyecto de la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas del 97, en el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos, que tiene sede en Washington. José Ribamar Besa Freire viene desde Brasil. Es etnohistoriador y se especializó en historia indígena, en historia social de las lenguas indígenas. Es docente, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y también Giovanni Samanamud Ávila. Él es viceministro de Educación Superior de Formación Profesional del Estado Plurinacional de Bolivia. Y es un placer que esté con nosotros. Es sociólogo, epistemólogo y viene trabajando en temas clave. Fíjense, como para entender los temas que aborda: descolonización, el vivir bien, y es responsable del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacionales del Ministerio de Educación. Guillermo David va a estar moderando esta actividad. El escritor es ensayista y dirige la Biblioteca Popular y Centro de Documentación Carlos Astrada de Bahía Blanca. Con un fuerte aplauso le damos la bienvenida. Buenas tardes, es un honor estar aquí, en esta tierra donde se dio uno de los tantos gritos de emancipación de la patria, con mis compañeros. Lo que voy a hacer va a ser una pequeña introducción como para plantear algunos ejes problemáticos sobre la cuestión indígena. Recuerdo cuando en el último tramo de la dictadura llegó un libro clandestinamente en la Argentina que había publicado David Viñas, que se llamaba Indios, Ejército y Frontera. En ese libro David, que estaba exiliado, había planteado una situación que era la cuestión de la construcción de los estados en América Latina, con uno de los ejes en la cuestión indígena, donde veía la construcción como víctimas de los pueblos originarios, y decía una frase que leída en esa coyuntura fue espeluznante, que era: decía, nuestros indios, nuestros primeros desaparecidos. Eso fue leído en la Argentina subrepticiamente y de algún modo fundó una de las posiciones de comienzo de revisión de la historia, en muchos que estábamos desperdigados por el territorio, que nos fuimos de algún modo vinculando para repensar qué es esa Argentina que invisibiliza, que mata, que desconoce, qué es lo que hace esta sociedad y qué es lo que hicieron este Estado. Esto era en el momento donde las pompas de celebración por el centenario de la llamada conquista del desierto eran dominantes como cultura local, producción historiográfica, desfiles, marchas militares. Inició una reflexión de la cual algunos formamos parte, que era qué es la indianidad en la Argentina. Hasta no hace mucho
se decía, los argentinos, los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas, los argentinos descendemos de los barcos. Esa frase, ese mal chiste banal, de algún modo planteaba el problema de que en la Argentina no había indios, había cabecitas negras, en el mejor de los casos, había gauchos, había inmigrantes europeos, y la tez era de color blanco y por lo tanto había que desconocer esa indianidad. Pero miles y miles de voces, de textos fueron diciendo aquí estamos. El trabajo de los antropólogos, por supuesto, de los etnohistoriadores, pero sobre todo la reemergencia de los pueblos originarios, de los distintos poderíos territoriales constituidos a lo largo de siglos, que fueron encontrando sus voces en algunos momentos, por ejemplo, a través de sus artistas populares. Recuerdo a Aimé Painé, que recorría el territorio durante la dictadura cantando sus taíl, sus canciones de cuna. Era la reposición de una voz que no podía ser dicha, pero sin embargo sonaba y sonaba con estrépito para las conciencias de la época. El Estado ha invisibilizado, ha cometido genocidio, ha cometido etnocidio, ha cometido en asociación con la Iglesia el plan sistemático de apropiación de niños, que entre tantas otras cosas fue la llamada conquista del desierto, ¿no? Los salesianos vehiculizaron alrededor de 10.000 chicos que fueron quitados de sus madres y distribuidos como peoncitos en las estancias o como sirvientitas en las clases dominantes. En el Diario de la Nación se publicaban los avisos donde repartían indios, ¿no? Como quien reparte un objeto. El Estado también tuvo distintos menúes de integración. Recuerdo a Ricardo Rojas que dijo, bueno, es preciso refundar la Argentina como Eurindia, es decir, un fuerte componente europeo, pero con la indianidad integrada a una idea de ciudadanía moderna. Las izquierdas pensaron la indianidad mayormente como una cuestión que tiene que ver con el campesinado, es decir, el indio también desconocido en su especificidad. La Constitución Nacional ordenaba evangelizarlos, convertirlos, en el mejor de los casos vehiculizar el tránsito del salvajismo a la barbarie. Ese era el lenguaje en el cual se construyó la idea de república en la Argentina, ¿no? Hasta que las distintas y sucesivas capas de combates de nuestro pueblo y particularmente en los últimos años, la reapertura, la discusión histórica e historiográfica y sobre todo la presencia real de nuestros paisanos, los indios, como los llamaba San Martín, bajo la autodenominación de pueblos originarios, significa una disrupción en los modos como concebimos nuestro habitar la Argentina. Cualquiera de nosotros puede deletrear los evangelios marxistas, por ejemplo, o del pensamiento republicano. Cualquiera de nosotros puede detallar la tradición de que va de Sarmiento, Alberdi, hasta los pensadores del liberalismo contemporáneo, del republicanismo, o las internas del peronismo, del radicalismo o de las izquierdas, los nombres de las organizaciones. Ahora, raramente alguien sepa de qué estamos hablando cuando decimos palabras como Ocloya, Ashluslay, Gununakuna, cuando decimos palabras como Pílaga, como Tonocoté, como Lule, Vilela. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestros paisanos los indios. Muchos pueblos, algunos de estos que nombré, fueron dados por desaparecidos, incluso por los antropólogos. Recuerdo nuevamente la frase de Viñas, ¿no? Los indios, nuestros primeros desaparecidos, bueno, fueron invisibilizados y dados por extintos. Un caso emblemático, los huarpes. Otro caso, los pueblos llamados tehuelches o gununacuna. Bueno, aquí tenemos un representante que dice, efectivamente, no estamos extintos, aquí estamos. Hemos perdido a veces la lengua, hemos perdido a veces algunos rasgos étnicos, algún modo de producción, cierto tipo de relación con el mundo, pero hay algo que permanece, que es fácil, podemos llamarlo bajo la idea de raíz, bajo la idea de identidad, y que es uno de los núcleos fundantes de la Argentina. Entonces, lo que hoy quería plantearles, vamos a comenzar con Juan Chico, es si nos pueden de algún modo ayudar a repensar esta idea de qué es ser indígena, aborigen, miembro de un pueblo originario
en la Argentina y cuáles son los problemas que visualizan al respecto. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. La verdad que un honor poder compartir con ustedes esta tarde y poder charlar un poquito. La verdad que el tema que nos convoca en esta primera mesa es un tema sin duda fundamental cuando hablamos de emancipación, cuando hablamos del 9 de julio, de la Declaración de la Independencia, y hay mucha tela para cortar al respecto. Sin duda, hablar de la emancipación de la patria grande, no podemos obviar la participación indígena en estas luchas y grandes batallas. Al estar a un año de cumplirse los 200 años de la Declaración de la Independencia, no podemos dejar de mencionar el primer movimiento revolucionario contra el Imperio Español encabezado por indígenas y criollos del continente. Tomás Katari, Tupac Amaru y Tupac Katari iniciaron sin duda el movimiento revolucionario más grande que hoy se conoce en busca de la emancipación americana. Tomás Katari empieza el sitio de La Paz el 26 de agosto de 1780, José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru, lo hace el 6 de noviembre del mismo año, y por último Julián Paza, conocido como Tupac Katari, el 13 de marzo de 1781, en busca de la emancipación que luego el general San Martín pudo llevar a cabo. Estos, al no encontrar respuesta de las autoridades locales, deciden recurrir a Buenos Aires a presentar sus reclamos y propuestas en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Pero como son indígenas, están prohibidos viajar a caballo o en burro y no queda otra cosa que encarar el viaje de a pie. Atraviesan las inmensas quebradas y montañas hasta llegar a Buenos Aires. Allí se entrevista con el virrey Juan José Vértiz y Salcedo, quien queda impresionado por la personalidad y las pruebas de sus argumentos. El virrey le entrega un reconocimiento escrito de sus derechos y ordena además una investigación. Con los documentos, Katari retorna nuevamente de a pie atravesando las pampas y las quebradas andinas de nuestro norte argentino. Sin duda, estos hombres son ejemplos de líderes y convicción. Así caminan ida y vuelta a Buenos Aires. En el camino trabajan de tiempo en tiempo para poder comer. Pero no hay documento que sirva para los derechos indígenas. Los españoles son implacables. Tomás Katari es varias veces apresado y juzgado en las audiencias de Charca, y la revolución comienza el 26 de agosto de 1780, poniendo sitio a la ciudad de La Paz, donde casi 40.000 indígenas con ansias de libertad seguían a Tomás Katari. Estas revoluciones son las que luego inspiran lo que sucedió el 25 de mayo de 1810, que conocemos aquí en Argentina, hasta que es asesinado el 15 de enero de 1781. Pero no solo eso, si tenemos que hablar de las luchas emancipadoras, tenemos que empezar a romper muchos prejuicios que se tienen en este aspecto. Todo cambio supone o sugiere una nueva mirada o perspectiva de la realidad, una realidad que fue creada desde una visión política e ideológica de una cultura predominante. Por eso, hay reacciones tanto en contra como a favor en los sectores que hoy componemos la Argentina. En Argentina hay una concepción cultural muy arraigada acerca de los pueblos indígenas, es decir, hay una forma de ver, de pensar e imaginar. Ahora, intentar querer cambiar esa forma de ver el mundo indígena sin duda va a generar una resistencia, y esto genera una batalla cultural. Ahora, ¿quiénes son los encargados de dar esta batalla cultural en contra de este relato colonialista instalado en la sociedad? Sin duda tenemos que ser nosotros los propios pueblos indígenas, pero también existe un desafío de parte nuestra que hasta ahora no estamos siendo conscientes o no estamos dimensionando el tiempo histórico político que vive nuestra región y nuestro país. Pero entendemos que estos procesos son propios de cada sociedad que evoluciona, pero a pesar de esto, de una cosa somos conscientes, que no podemos dejar de pasar esta oportunidad que nos toca vivir a esta altura de la circunstancia, como lo estuvieron los ya mencionados. Hablar de la participación indígena en las luchas libertadoras, no podemos dejar de mencionar un hecho trascendental que fue ocultado por la historia oficial, que es la Declaración de la Independencia de los Pueblos Libres,
ocurrida el 29 de junio de 1815, donde Artigas fue clave en esta gesta. A pesar de la resistencia porteña, los cuales querían la revolución solo para poder heredar el poder colonial, Artigas sostenía y proponía la idea de un gobierno soberano, libre de cualquier injerencia extranjera, un sistema democrático y federal y la conformación de una liga federal que represente los intereses de las provincias del interior. Por eso sostenemos que en la defensa de nuestra soberanía los pueblos indígenas siempre estuvimos presentes. Si hacemos un breve resumen de la lucha por la independencia, nos encontramos con que la participación indígena estuvo presente en la defensa del territorio. Podemos mencionar las invasiones inglesas de 1806 y 1807, donde el Cabildo de Buenos Aires registra que el 17 de agosto de 1806, como fecha en que se hizo frente a los colorados, así denominaban a los ingleses invasores, en esa ocasión se presentó el indígena Felipe y en nombre de 16 caciques, Pampas y Tehuelche, ofreció hombres, caballos y auxilio para asistir a los colorados, para así resistir a los colorados. Y así lo hicieron. El cacique Catemilla informó luego que, a raíz de los hechos acaecidos con los colorados y la permanente amenaza de esto, se habrían efectuado la paz con los ranqueles de las Salinas Grandes. Se había logrado defender la frontera hasta Mendoza y acordar con los Pampas a hacer lo propio en toda la costa sur hasta Patagones. La Gaceta de Buenos Aires, el 8 de junio de 1810, informa que para la Junta no debe haber diferencia entre el militar español y el militar aborigen, dado que ambos son iguales y siempre debieron serlo. También uno de los decretos de Rivadavia decía: sean traídos de Misiones 300 jóvenes naturales, con talla y robustez, que vuestra excelencia destinará al regimiento de granaderos a caballo al mando del coronel don José de San Martín, oriundo de aquel territorio. Estos soldados, después de ser preparados, partieron de Buenos Aires, combatieron en Chile, Perú, Ecuador, recorriendo en mula, a caballo, de a pie o en barco, más de 10.000 kilómetros de territorio americano. Belgrano tenía en su fila más de 200 indígenas. San Martín no solo tenía, como mencionamos, soldados indígenas, sino que también eran sus aliados. Cuando una delegación de indígenas se presentó en el Plumerillo, el libertador José de San Martín se dirigió a ellos diciéndoles: le he convocado para hacerles saber que los españoles van a pasar de Chile con sus ejércitos para matar a todos los aborígenes y robarles sus mujeres e hijos. En vista de ello, y como yo también soy indio, voy a acabar con los godos, que le han robado a usted de las tierras de sus antepasados, y para ello pasaré los Andes con mis ejércitos y esos cañones, pero necesito el permiso de ustedes, que son los dueños del país. Ni qué hablar, en 1824, Estanislao López crea el Cuerpo de Lanceros del Sauce, formado totalmente por avipones. En la batalla de Cepeda, en 1820, se registra que en medio del fragor de la lucha, el sonido ronco del cuerno de los regimientos indígenas. Los collas de Yavi se mantuvieron fieles a la revolución propagada por Belgrano en el Ejército del Norte. Aún después de la retirada de este hacia Tucumán en 1812, esta adhesión de los collas a la revolución determinó los límites norte del país. El general Güemes tenía soldados indígenas como miembro de su ejército. Y no en vano, cuando murió, los diarios porteños anunciaron: murió el abominable cacique Güemes. El general realista Pezuela tenía redactado un informe que le fue secuestrado por el general San Martín, el cual hacía mención de algunos combatientes por la lucha de la independencia y rezaba así: Padilla, Camargo, Cárdenas, Umaña son indios o mestizos de la clase más oscura. En el mes de agosto de 1833, meses después que los británicos usurpan nuestras islas Malvinas, el gaucho Antonio Rivero recupera las islas. De los 8 a 10 personas que actuaron en esa gloriosa misión, el 60% pertenecía a pueblos indígenas. Ese acto soberano, invisibilizado por la historia oficial, por la sencilla razón que sus actores eran gauchos e indígenas, porque según Mitre y la historia oficial no podían entrar en la categoría de héroes, lo que eran considerados parias para lo que escribieron esa historia, o mejor dicho, su historia. Todos estos acontecimientos que configuran o reconfiguran el relato histórico de la defensa de la patria grande dan cuenta de la participación indígena en la batalla por la emancipación. Ni qué hablar de los avances que se tuvo en los últimos años, donde los pueblos indígenas somos protagonistas de los hechos políticos. Quiero mencionar solamente algunos, como ser la inclusión de la comunicación con identidad en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que los propios indígenas tengamos nuestros propios medios de comunicación,
y esto doy un dato, actualmente se ha dado un total de 70 radios hasta el presente, cuando hace un par de tiempo otros pensaban por nosotros, otros hablaban por nosotros, otros decidían por nosotros. Hoy los propios indígenas tomamos la voz y comenzamos a decir qué realmente queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Por eso esto es algo que queremos destacar, ya que históricamente nosotros decimos que se crea una imagen, y me voy a detener un ratito en esto. Históricamente se tiene una imagen sobre nosotros los pueblos indígenas, y esa imagen fue construida no solo de la escuela, sino de los medios de comunicación, desde todos los ámbitos de redacciones, cual sea su forma, se inventa y se crea una imagen de los pueblos indígenas que hasta el día de hoy está instalado en la sociedad. Por eso estos tipos de foros hace que aporte a esa descolonización que estamos viviendo a un año de los 200 años de la Declaración de la Independencia. Quiero mencionar también que, como ejemplo, mi provincia del Chaco. Hoy mientras caminaba por la calle encuentro un señor y estaba buscando una dirección. Entonces yo le comentaba que era del Chaco y él me mencionaba que él solamente conoce el Chaco por las malas noticias. Y yo le digo, ese es el problema de nuestra sociedad hoy, ese es el problema que tienen los medios de comunicación, que nuestra provincia, el Chaco, solamente es noticia a nivel nacional cuando un abuelo está padeciendo desnutrición, cuando un niño está teniendo problemas, y no negamos esa realidad. Y yo le decía, pero señor, también cada vez que yo voy a Buenos Aires, debajo de los puentes hay gente mendigando, en plena capital federal hay gente que está durmiendo en las calles, y parece que eso los medios de comunicación de Buenos Aires no lo ven, pero hay que inventar, hay que crear y hay que vender. Y por eso es importante justamente estos espacios de debate donde empezamos a romper con este relato que históricamente no solo nos hizo mal a los pueblos indígenas, nos hizo mal a toda la sociedad. Por eso pensar en el 9 de julio de 1816 al 9 de julio de 2016 es clave que empecemos a dar estos debates. Y ni qué hablar, y cierro con esto, de que nuestra provincia, el Chaco, yo les contaba, es la provincia que más avanzó en reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. Y eso, por lo general, la mayoría no están enterados. Por eso también queríamos contar eso. Hoy, estos días, justamente hemos creado en la provincia del Chaco la Mesa de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, porque más allá de las cuestiones que hemos avanzado en salud, en educación, en la comunicación, nos estaba faltando algo, que era justamente los derechos humanos y los pueblos indígenas, porque parece ser que todavía a esta altura de la vida los derechos humanos para los pueblos indígenas son de segunda o son de tercera. Entonces hemos avanzado por una decisión política de nuestro gobernador Jorge Milton Capitanich de crear y trabajar fuertemente esta cuestión, pensando justamente en el año que viene, en los 200 años de la Declaración de la Independencia. ¿Por qué? Porque todavía se sigue sosteniendo de los ámbitos académicos, de los ámbitos educativos, que cuando hablamos justamente de pueblos indígenas empezamos a categorizar de raza, y eso está probado y eso lo sabemos nosotros, que las razas no existen. Existe para un determinado grupo que quieren seguir sosteniendo sus intereses, pero que no aporta para la sociedad que queremos construir. Muchas gracias. Kusau kagno kahwa kakuna ksokauno yakmasasu sasu kaya kuna chugana yamkan nakau kagno wasa atu tukui manta atuk danye wesu wel waktulach atukach que no yahuay wan wotkia kububaso wan yakana wokia. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento ahora en lengua castellana para que puedan entender lo que estoy hablando. Primeramente los saludaba, les hablo en mi lengua porque, bueno, parte de mi exposición va a ser hoy por qué yo estoy hablando en esta lengua patagónica. Vengo de la provincia del Chubut, le decía, del paraje Cobube-Azowen, que hoy es donde se asienta la actual localidad de Puerto Madryn, donde tuvimos como pueblos patagónicos y pampeanos, en su entonces llamados indios pampas, los indios set, los patagones, que simplemente éramos nosotros, el pueblo Gununacuna, del cual provengo, con el cual tuvimos una amplia participación en lo que fue el proceso independentista, en aquel entonces, en 1810,
y posteriormente, porque seguimos soñando aún con esos ideales con que esta flamante nación argentina había nacido en aquel entonces. Para ir comenzando, bueno, primeramente les decía que también me llamo Daniel Huircapán en castellano. Mi nombre en la lengua propia de mi pueblo es Huizuel, que es el nombre que viene de herencia, heredado de mis abuelos. Huizuel quiere decir el que va y que viene, pues justamente es una de las cuestiones, la responsabilidad que tuve que asumir de tener que salir de mi territorio a otros territorios muy lejanos y siempre tener que volver al mío de vuelta para instruir a mi gente y contar todo lo que había visto en otros territorios, agradeciendo al Tucuy Manta, que es como los pueblos de aquí me enseñaron que se llamaba este territorio, que hoy es la flamante provincia del Tucumán, donde se gesta también un hecho importantísimo en lo que fue la independencia argentina. Para comenzar, el proceso de emancipación ha de entenderse que ninguno de estos procesos se inicia de un día para el otro, sino que se inician años anteriores. En este caso, hacia el año finales del 1700, 1779 aproximadamente, en Patagonia se instalan dos fuertes españoles, que son de mencionar uno en el Golfo San José, que queda muy cerca de Puerto Madryn, en ese territorio que nosotros llamamos Caaguazú-Mazowen, que hoy es la actual península Valdés, un lugar turísticamente conocido por los atractivos que tiene con avistajes de ballena, elefantes marinos, y justamente ese es el nombre que nosotros le damos en nuestra propia lengua. Es el primer fuerte que se crea, conociéndose entonces como el Fuerte San José, el cual también tomará una gran relevancia hacia 1810. También se crea el otro fuerte del Carmen, que hoy es la actual localidad de Carmen de Patagones, en la provincia de Río Negro, donde la instalación de estos fuertes tuvo que ser negociada. Es decir, que no fueron tierras deshabitadas, alguien tuvo que venir a negociar con nuestro pueblo y en este caso, en ese entonces el virrey tiene que negociar con uno de nuestros caciques que toma también una gran importancia, que es nuestro cacique Chanul Yagnapulco, que es conocido en la historia como el cacique negro. Con él es con quien se pacta la instalación del Fuerte del Carmen de Patagones y con nuestro otro cabecilla, con nuestros gamaquia, como le decimos nosotros, Cheluz Lacuna, es quien empieza el comercio con Carmen de Patagones, formándolo entonces como un centro comercial importantísimo en toda Patagonia. Pero bueno, las primeras relaciones fueron muy buenas y comenzaron muy bien, pero bueno, a través de la historia esto no fue así porque después los mismos gente del fuerte, que entonces eran llamados maragatos, estafaban a todos los pueblos indígenas que llegaban en este momento, a muchos eran robados, y asimismo lo recuerdan muchos de los cabecillas tiempo después. Entre eso estaba el cacique Antonio Trecholín Pechún, que cuando le envía una carta al superintendente de la colonia galesa, que se instala justamente donde está hoy Puerto Madryn, le hace mención de cuando nuestros antepasados habían vendido esas tierras del fuerte de Patagones para instalación y bueno, lo que había sucedido después, por lo que se sentían alegres para poder comerciar. Bien es sabido de que el apoyo indígena empezó a hacerse, la presencia indígena ante los fuertes patagónicos fue muy manifiesta. De hecho, cuando suceden las invasiones inglesas, la primera invasión inglesa, aparece el cacique Ranculchi Carripilún ofreciendo al gobierno de Buenos Aires 3.000 lanceros para la defensa de la ciudad ante estas invasiones de los colorados. La historia tradicional nos cuenta de que la ayuda no fue aceptada. Sin embargo, hay otros datos que nos dicen que sí fue aceptada esa ayuda y que de hecho fue invisibilizada después de 1820, se invisibilizó la participación indígena en el proceso independentista. Justamente cuando la primera junta manda, una vez que se crea la primera junta, en septiembre de 1810 manda al coronel Pedro Andrés de García a las Salinas Grandes y en su viaje se encuentra con el Gununacuna Joaquín Coronel, quien había estado participando junto con sus lanceros defendiendo la ciudad de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa. Y este cacique Gununacuna,
quien aconseja al resto de los demás cabecillas que existían en el territorio a que dar el apoyo a este nuevo gobierno que comenzaba a conformarse y que de hecho plantea el primer antecedente del derecho indígena, donde una de las primeras cuestiones que nosotros observamos es el cambio de entender que tenían con nosotros. Dejaron de llamarnos indios para empezar a llamarnos los naturales de la tierra, nuestros hermanos con quienes teníamos que formar este Estado, este nuevo gobierno que se hacía. Es así que también dentro de la segunda invasión inglesa participan muchos cabecillas Gununacuna, muchos caciques Ranculche, que viajan justamente en diciembre de 1806 a Buenos Aires y allí se quedan instalados esperando justamente a los colorados, ayudando a las poblaciones de Buenos Aires a poder expulsar a este invasor que venía a invadir ese territorio, con el cual ya tenían relaciones en nuestros gamaquia de fortalecer la paz y llevar hacia un nuevo proceso de construcción de pueblo. Bien, entre los caciques que participan de toda esta expedición se encuentran algunos muy conocidos, como el cacique Epunurru o Epumer, conocido en la historia, el cacique Repuento, Turuñanco, también el cacique Negro, del cual hoy la provincia de Río Negro lleva justamente, en honor a este cacique, lleva el nombre de la provincia, que es un dato que muy pocos lo conocen. Y no solo participan con una cruz, sino que también participan caciques Jaón y Quén, venidos desde el sur de Santa Cruz, viajando por toda la Patagonia hasta la Pampa Húmeda para poder apoyar estos nuevos gobiernos. Pero bueno, aquí no solamente queda la participación indígena en las invasiones inglesas, sino que llega el 1810, donde se produce justamente la primera junta de gobierno. La primera junta de gobierno toma ciertas medidas con respecto al indígena porque sabemos que tenían otro pensamiento. Manuel Belgrano observó muchísimo la situación indígena cuando estuvo estudiando para su carrera. También era muy conocida la situación, por lo que debía plantearse una nueva forma de entender el Estado junto a los pueblos indígenas como un pilar fundamental de esta nueva construcción de Estado. Es así que, bueno, una vez que se sucede la junta, que se suceden los primeros encuentros de las voluntades, donde el cacique Chanol Yanapulco adhiere también a apoyar a este nuevo gobierno y se presenta en Buenos Aires para dar su apoyo incondicional y su participación directa como pueblo indígena a la conformación de un nuevo gobierno. También se sucede algo importante en Chubut, porque sabemos que estos cacicazgos llegaban mucho más allá del simple lugar donde vivían. Entre eso, el Chanel también justamente se encontraba la gente de él en la zona de hoy, de la zona norte de Chubut. Entonces, entre lo que sucedía en Carmen de Patagones, a las poblaciones indígenas que iban a comerciar allí, enterado de las noticias de que había un cambio de gobierno, es que muchos de nuestros cabecillas se reúnen a destruir el fuerte San José, que era un asentamiento español, entendiendo de que esa era la llave de acceso para que España vuelva otra vez a derrocar este nuevo gobierno que se quería conformar entre criollos e indígenas. Entonces, el 7 y 8 de agosto de 1810 sale un malón compuesto por los caciques Beckman, Gil, Tocornuel, Aucaunal, entre otros caciques que eran conocidos dentro del fuerte San José en la península Valdés, y destruyen este fuerte llevándose varios cautivos, de los cuales 5 de ellos logran escaparse y llegan a Patagones y envían una carta a la primera junta, anoticiando a la primera junta de todos estos sucesos que había sucedido en la península, a lo que la primera junta no toma ninguna acción hostil contra las poblaciones indígenas, porque entiende que esto fue parte de lo pactado también con todos los grandes cabecillas que se habían presentado en Buenos Aires para conformar este nuevo Estado. Cosa que, bueno, molestó mucho también al fuerte del Carmen y a su población, que se mantuvo en resistencia a esta nueva independencia por varios años, hasta que, bueno,
diferentes gobiernos fueron haciendo de que también se uniera a este proceso nacional, de decir, entramos en un nuevo gobierno, esto ya no es España. Es decir, la participación indígena no queda aquí tampoco, va mucho más allá. Sabemos que las relaciones se mantienen más o menos hasta 1820, las relaciones entre los Gununacuna, Ranculches, Huiliches, Mapuche, en la frontera pampeana y patagónica se mantienen en buenas relaciones hasta 1820, donde aún el indígena es considerado un natural de la tierra y a la vez un pilar fundamental de la construcción de este nuevo Estado. Pero a partir de 1820, empieza a cambiar la situación. La mirada hacia el indígena cambia totalmente y ya deja de ser un hermano, un paisano nuestro que debía conformar también un pilar de esta construcción y pasa a ser un otro. Entonces se suceden grandes campañas, que son las campañas que comienzan con la conquista del desierto, que no es la conquista de finales de 1800, sino que empieza mucho antes, con las invasiones de 1820 en adelante, hasta finales casi 1900, es la campaña del desierto en sí. Y ya ha llegado, cuando se relata, ya ha llegado la Confederación Argentina a dictaminar la primera constitución del Estado en 1853, justamente, se radica allí también un articulado que hablaba sobre el indígena y que plasmaba toda esta idea de que el indígena ya no era parte del Estado en ese momento. Los gobiernos que sucedieron tanto a la primera Junta como a la Asamblea del año 13, no tenían el mismo pensamiento ni el mismo ideal como nación a la hora de conformarse. Entonces, en la Constitución de 1853 se menciona al indígena, se lo mencionaba como había que mantener las fronteras contra el indio, donde el indio debía ser catolizado, es decir, conformaba toda una cosmovisión distinta a los ideales con los que se había empezado a forjar en 1810 y a desconocer la participación indígena que había tenido. Sin embargo, dentro de nuestros pueblos Gununacuna, en la provincia del Chubut y el pueblo Ahóniquen, jamás olvidamos esos ideales, porque para nosotros la palabra de nuestros abuelos es un documento juramentado. Entonces nosotros seguíamos soñando con esa patria grande intercultural. Es así que el 3 de noviembre de 1865, en el paraje llamado Galajla Subun por nosotros y Geno Caique por los Ahóniquen, que es hoy donde se asienta la actual localidad de José de San Martín en la provincia de Chubut, el 3 de noviembre, nuestro cabecilla Casimiro Biguá junto a nuestro cabecilla Inchel levantan la bandera argentina y la bandera blanca de nuestros pueblos en reafirmación de ese sueño que tenían nuestros antepasados de formar una patria grande intercultural. Nuestra gente aún, a pesar de todas las invasiones que hubieron, de todos los roces que sucedieron después de 1820, seguíamos soñando con esa patria grande intercultural, donde en ese entonces, como lo llamaban nuestros antiguos, los cada y los blancos y nosotros, éramos todos iguales, donde no era un otro de este lado y un otro de aquel otro lado, sino que éramos un todo. Y esta fecha, 1865, ¿por qué la recalco? Porque es una fecha muy importante en la provincia, es un año importante en la provincia de Chubut, ¿no? Donde llegaban otras colonizaciones, con otras banderas, por supuesto, de los lugares donde venían, y sin embargo las poblaciones indígenas levantamos la bandera argentina, y quien vio el hecho y lo registró, de hecho, fue George Muster, que andaba justamente en ese entonces por la provincia del Chubut junto con Casimiro, y queda plasmado en ese entonces cómo los indígenas seguíamos soñando con esa nueva patria. Después de este año se sucede, con el transcurso del tiempo se sucede ya la parte final de lo que fue la conquista del desierto, a mando del general Roca, y donde terminó de plasmarse esta idea de que el indígena era un estorbo en la conformación del Estado-Nación argentino. Sin embargo, nuestros pueblos siguieron manteniendo su resistencia, a pesar de todo, vinieron muchos años oscuros en la Argentina, gobiernos de facto, gobiernos inconstitucionales,
donde los indígenas seguimos apoyando la democracia y de hecho uno de nuestros grandes referentes, un gran indígena, que es el primer presidente indígena que tuvo Argentina, fue Juan Domingo Perón, de nuestro pueblo tehuelche. Al cual todavía nuestros abuelos hablan con un gran orgullo de decir, sí, fue nuestro presidente tehuelche, dice, y empiezan nuestros abuelos a relatarnos a nosotros otras historias de Perón que no se sabían, y te cuentan de cuando Perón anduvo en la cordillera, de cuando Perón vino a ver a la Machi María Epul, vinieron con Evita. Y así empiezan las historias a resurgir, sí, porque él era de la gente nuestra, dicen nuestros abuelos. Así continúan los años, recupera la Argentina la democracia, nosotros los indígenas insertos también en esas luchas. Así que para el año 1985, el año en que yo nacía, muchos abuelos que aún mantenían la bandera de la lucha de los pueblos indígenas, se presentan en Buenos Aires recuperada la democracia. Y es cuando nace la Ley 23.302 de apoyo a las comunidades indígenas, que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es la primera ley que se crea a partir después de la primera junta. Prácticamente es una ley que plantea también el antecedente de derecho indígena actual. Pero la lucha no queda ahí, pues en el año 94, con la reforma de la Constitución, muchos de nuestros abuelos y hermanos que aún se siguen en la provincia del Chubut se presentan otra vez en Buenos Aires y se consigue el reconocimiento constitucional, donde los pueblos indígenas cambian la mirada del Estado hacia una mirada negativa, hacia una mirada positiva con respecto al indígena, y dice, reconócese la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. El Estado reconoce nuestra preexistencia, es decir, cambió rotundamente otra vez hacia una mirada positiva hacia el mundo indígena, donde los indígenas teníamos que empezar a hacernos cargo de ese proceso que habíamos dado, porque no era solamente conseguir el derecho, ahora era parte de ejercerlo. Pero también veníamos de procesos muy duros como indígenas, donde nosotros teníamos prohibido hablar incluso nuestra propia lengua fuera de la puerta de la casa, donde nuestras costumbres se practicaban hacia el interior de la casa y no se podía expresar hacia afuera. Entonces eso también llevó a que los indígenas, bueno, como decimos nosotros los paisanos en el sur, tenemos 2 tiempos para hacer las cosas. Entonces esto también llevó a que se tuviera que madurar este pensamiento. Y como mencionaba el hermano Juan Chico, una de las leyes que a partir de ese pensamiento de los jóvenes que vienen con la instrucción de nuestros abuelos, una de las cosas que se consigue es la ley de medios, en el capítulo sobre pueblos indígenas. Surge la ley 26.160 que ordena el relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios indígenas, que se impulsa, por supuesto, desde el Ministerio de Desarrollo Social, de la mano de Alicia Kirchner. Es una flamante ley que hoy estamos en la provincia del Chubut relevando, y en gran parte de Argentina relevando por primera vez e históricamente en la Argentina cuáles son los territorios donde se asientan nuestros pueblos indígenas, identificando así allá a más de 40 pueblos indígenas con sus 18 lenguas existentes que se habla aún en nuestra República Argentina. Y no es un hecho menor, porque ahí no quedan las cuestiones. Con esto comienzan las reivindicaciones de muchos pueblos, comienzan a hablar su historia, como hicimos nosotros hoy, así brevemente, porque bueno, los espacios también tenemos que saber aprovecharlos, y comienzan muchos pueblos a empezar a hablar por sí mismos. Cuando históricamente muchas organizaciones hablaban en nombre de los pueblos, que nada tenían que ver con los pueblos, donde se autorrogaban la autorrepresentación indígena. Entonces los indígenas como pueblos, como sujetos de derecho, comenzamos a tener nuestras propias representatividades. Y de la mano de Néstor Kirchner también nace el Consejo de Participación Indígena, del cual soy parte. Y así podemos ir enumerando muchos más derechos que hemos ganado como indígenas y que seguimos en esta lucha. Sabemos que no es
Nosotros hoy tenemos una conciencia que sabemos que un Estado que fue derruido durante 200 años no se va a reconstruir en un par de años, sino que esto es un proceso y hay que comenzarlo y este proceso comenzó. Por eso celebro profundamente el momento que me llamaron para ser parte de esta mesa. Dije yo, llegó el momento en que los pueblos tenemos que empezar también a reconstruir la historia conjunta como indígenas y como argentinos en una historia intercultural, en una historia común que nos una a todos, porque hemos sido todos parte de ese proceso, para que cada uno comience a tomar su lugar en la historia y su lugar en este momento histórico que nos toca hoy en la reconstrucción de nuestro nuevo Estado, de esta nueva conciencia, de esta nueva independencia. Por eso celebro profundamente el poder estar aquí, el que se haya abierto este espacio desde el Ministerio de Cultura, que realmente ha sido un gran logro a toda la lucha de todas nuestras personas que hacen cultura, de todos los espacios de cultura, donde promocionar foros como estos es algo que realmente está llevando a una nueva construcción, a una nueva forma de pensar. Finalmente, contarles un poco brevemente la situación como pueblo Gununacuna, que comúnmente nos llaman tehuelches, y nosotros nos llamamos Gununacuna, que es un poquito difícil de pronunciar. Nosotros comenzamos un proceso en el año 2012, a partir de todo este surgimiento del derecho indígena, comenzamos a plantearnos entre pueblos, bueno, de dónde éramos, quién éramos, cuál había sido nuestra participación en todo este proceso. Así en el 2012 comenzamos con se recrea nuestro símbolo ancestral de la bandera blanca. En 2012 comenzamos a tener un símbolo que nos empezaba a representar como pueblo, diferente a otros pueblos, pero a la vez iguales, porque justamente Gununacuna quiere decir los que somos iguales. Ya en este proceso comenzamos con la provincia, ya se había, desde la nación, se había implementado la ley de educación intercultural bilingüe para pueblos indígenas, por lo que la provincia del Chubut contaba también con este derecho. Allí, en la educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación, comenzamos las tratativas para ver cómo integrar a nuestro pueblo a este proceso que estaban llevando otros pueblos, como es el pueblo mapuche dentro de la provincia del Chubut. Es así que llegado el año 2014, en abril del 2014, en el Parlamento Grande de Pelhuesquén, hoy la actual localidad de Corcovado, estábamos reunidos, así como estamos nosotros hoy acá, el pueblo mapuche, el pueblo aóniquen y el pueblo Gununacuna. Y el momento que llega el máximo mandatario de nuestra provincia es cuando planteamos, junto con nuestros abuelos, la necesidad de reconocimiento como sujeto de derecho, como pueblo, un pueblo que había participado plenamente en la conformación del Estado-Nación Argentina, del cual un pueblo que se sintió parte y que fue parte de esa construcción y que jamás abandonó ese sueño de ser parte de esta patria grande intercultural. Es así que en ese momento la provincia del Chubut reconoce la existencia tanto del pueblo Gununacuna como del pueblo aóniquen y potencia aún más al pueblo mapuche dentro de la provincia. Entre ese anuncio se menciona la revitalización de las lenguas, que es algo fundamental para los pueblos indígenas, recuperar su forma de hablar, su forma de entender el mundo, esa cosmovisión que tenían. Para ello, en julio del 2014, la provincia dispone los fondos necesarios para realizar los encuentros. Y en ese corto plazo que va desde abril a julio-agosto del 2014, se logró en la provincia de Chubut, a través de la educación intercultural bilingüe, integrar la lengua Gununa Yajich a una de las escuelas de la provincia de Chubut y la lengua Aóniquen a una de las escuelas cordilleranas de la provincia de Chubut, reconociéndose así las lenguas de los conocidos pueblos tehuelches dentro de la provincia. En marzo de 2015 salen las primeras personas jurídicas que reconocen como sujeto de derecho al pueblo Gununacuna. Y en junio de este año hemos comenzado ante el Estado Nacional, mediante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el reconocimiento como pueblo Gununacuna ante el Estado Nacional y el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas como parte de la conformación de este Estado-Nación al cual
nosotros seguimos soñando y seguimos participando porque creemos firmemente de que el camino de la violencia no nos lleva a ningún lado, sino que es el camino de la paz activa el que va a llevar a una nueva reconstrucción y a un nuevo pensamiento hacia una nueva independencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Nieva. Soy de aquí de Tucumán, de la comunidad indígena Maicha del Valle. Soy el actual cacique de la comunidad. Y la verdad que agradecer a todos ustedes, a todos los que han venido, darle la bienvenida, que nos visiten en Tucumán. Gracias por visitarnos y ojalá que pasen unos días fabulosos de intercambio de ideas, que es lo que enriquece nuestros pensamientos. Y yo, que siendo de aquí, de este lado, la verdad que escuchando a mis compañeros, también soy abogado, no puedo dejar de tener una mirada legalista de esta situación, que me enseñó también a tener otras miradas con un gran desafío que hicimos en nuestra comunidad. La verdad que escuchando y teniendo presente, mi comunidad es en el Valle Calchaquí, constituye lo que es la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, que la constituyen, o es una organización de segundo grado, que la constituyen todos los caciques de Tucumán con un secretario ejecutivo que actualmente desempeña don Delfín Jerónimo, un hermano de Quilmes. Esta organización que nos ha permitido también a nosotros y la situación vivida por nuestros hermanos también no es ajena a nosotros, que también la hemos padecido, que también lo hemos vivido, pero también que hemos luchado y que también hemos aprovechado las oportunidades. Mi comunidad es actualmente la que tiene un título de propiedad comunitaria ya hace como 20 años. Nosotros tenemos un antecedente histórico, la verdad que somos orgullosos a tanto Quilmes y a Maicha, que hemos tenido un gobierno que nunca se ha interrumpido, un gobierno indígena que a pesar de todos siempre hemos resistido y hemos mantenido hasta el día de hoy. Jamás se interrumpió el gobierno indígena del Valle Calchaquí en la parte de Tucumán. Esta responsabilidad que nos pesa a nosotros para seguir delegando a las generaciones que vienen con gran responsabilidad, también nos ha permitido mirar hacia atrás, donde nuestros abuelos han celebrado un pacto con la corona española y tenemos una cédula real con la corona española de 1716, que Argentina en 1892 protocolizó esa cédula real de un territorio de aproximadamente 150.000 hectáreas de tierra, de las cuales hoy en día Amaicha tiene 52.802 hectáreas en propiedad comunitaria. El resto todavía seguimos luchando, todavía seguimos trabajando fuerte para lograr la regularización de todas esas tierras. Sin embargo, nosotros hemos aprovechado estos tiempos nuevos para nosotros, que nos brindaron una nueva oportunidad como la Ley 26.160, que es del relevamiento territorial, donde también hemos experimentado una nueva práctica en Tucumán, donde la Unión de Aguita, el Gobierno Nacional del INAI y el Gobierno Provincial hemos puesto de acuerdo en un equipo técnico diverso, ¿no?, de profesionales indígenas, idóneos indígenas, y de técnicos y profesionales que no eran indígenas. Sin embargo, hemos podido hacer una articulación sumamente interesante y hemos sido la primera provincia que hemos hecho el relevamiento y hemos cumplido el relevamiento territorial en Tucumán. Sin embargo, faltan aún 2 comunidades que estamos esperando cumplir con ese relevamiento territorial. Amaicha y Quilmes hemos tenido la oportunidad histórica
la historia nos brindó una nueva oportunidad de que ese protocolo, esa cédula real de 1716, protocolizada con Argentina en 1892, nosotros la llamamos hecho el relevamiento territorial tal cual delimita ese territorio de la cédula real con la ley 2660. Hoy en día Quilmes y Amaicha tiene hecho su relevamiento territorial respetando ese territorio tradicional y ancestral que hemos sabido conservarlo. Entonces, nosotros en ese marco y revisando todo lo que es la historia y lo que han expresado mis hermanos, observamos que tenemos una legislación sumamente rica, ¿no? Nosotros hemos empezado desde el 90, las reformas que se han realizado en América Latina, ¿no? Sumamente interesantes, y hoy en día es un claro ejemplo de lo que es Bolivia y Ecuador, unas reformas sumamente interesantes que desde mi punto de vista gozan de un estatus jurídico sumamente importante. Entonces, la nuestra también es sumamente rica, sumamente interesante. Nos quedan otros desafíos, ¿no? El convenio 169, la ley 2660, la nueva ley de comunicación, sumamente ricas, interesantes en cuanto a reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, que las celebro realmente y que nos dan esperanza hacia el futuro. Sin embargo, yo sostengo que podemos hacer nuevos desafíos en forma conjunta, que son otros tiempos de una relación particular que nos brinda la historia entre pueblos indígenas y gobierno, que la ley, que esa ley escrita, ya hay un reconocimiento sumamente rico e interesante. Sin embargo, el desafío conjunto, mirada hacia futuro, tiene que ver cómo nosotros, los pueblos indígenas y gobierno, cómo aunamos esfuerzos para hacer una política pública respecto de los pueblos indígenas donde sea respetuosa la diversidad cultural. Poniendo muchos ejemplos. La verdad que si uno mira el derecho internacional, observamos los nuevos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir del 2001, el caso Aguas Tigre ha hecho una revolución en cuanto a lo que es la idea del derecho, la aplicabilidad del derecho, la interpretación del derecho. Ha reinterpretado lo que es el artículo 21 de la propiedad individual sobre una interpretación evolutiva donde incluye lo que es la propiedad comunitaria. Y ese fallo que ha revolucionado en el mundo del derecho, el derecho internacional hacia el derecho interno de nuestros países, hoy en día lo seguimos promoviendo con otros 5 fallos más sumamente interesantes. La gran tarea nuestra será de cómo ejercer esos derechos, cómo buscar esa aplicabilidad del derecho. Y la verdad que ahí me detengo un poquito porque me cuesta mucho todavía ver cómo va a ser esa aplicabilidad. Hoy en día, en lo que es la vida cotidiana, los jueces, los fiscales, lo que es el Poder Judicial, todavía tiene un pensamiento clásico que les cuesta salir de ese molde para ir a otro lado del reconocimiento de los derechos de la diversidad cultural. La jurisprudencia internacional está marcando un horizonte donde tienen que salir de esa interpretación clásica civilista. Ya son otros tiempos donde los derechos, ¿no?, escritos, la ley escrita, la interpretación con la jurisprudencia están marcando nuevos horizontes. Un claro ejemplo es lo que es la Declaración Universal de Pueblos Indígenas. 25 años de lucha de esa Declaración Universal con otra declaración desde el seno de la OEA. La columna vertebral de ese principio general dentro de lo que es la Declaración de Pueblos Indígenas, se ha luchado mucho por la palabra pueblos, por esa palabra ese de pueblos, luchó mucho tiempo. Una interpretación de los líderes, porque tenía muchas consecuencias en lo que es el derecho internacional. Tierras, territorio y recursos naturales es otro punto donde los pueblos indígenas en el mundo luchamos. Y el otro concepto que muchas veces se tiene miedo de hablar, que es el derecho a la libre determinación. Son procesos,
Normalmente se toma la libre determinación como que los pueblos indígenas se quieren independizar y solamente se lo ve como el derecho de secesión. Y no pasa por ese lado. Pasa como ser socios en forma conjunta, con una mirada hacia el futuro, donde podemos construir nuevas políticas públicas respetuosas de la diversidad cultural. Un gran tema, un gran punto de discusión que quedó un poco vacío en lo que es muy restrictivo, en lo que es la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, es lo que es el segundo párrafo de los pactos internacionales en cuanto a recursos naturales. Sin embargo, soy optimista de que podemos avanzar mucho en forma conjunta y podemos sumar esfuerzo para complementar lo que es ese derecho escrito con una política pública de pueblos indígenas. Nos fue muy bien. Nosotros en Amaicha hemos aprovechado un momento histórico donde estamos teniendo un propio proyecto de autodesarrollo de la comunidad. Y nos va muy bien. Hemos tenido la habilidad de complementar lo que es ese derecho escrito, lo que llamamos nosotros el derecho mayor. El derecho mayor es el derecho no escrito. Los usos y costumbres, esa norma no escrita que está en todos los pueblos indígenas. Allí está, siempre ha estado viva y no podemos ignorarla, porque es una conducta repetitiva en cada pueblo que se la hace en la vida cotidiana. En consecuencia, no podemos ir contra de esas normas que nos trazaron nuestros abuelos. ¿Cómo tomamos, cómo escarbamos en ese derecho llamado consuetudinario y podemos ponerlo vivo y ponerlo en práctica en una política propia? Nosotros hemos llamado a ese proyecto el buen vivir de los Amaicha. Es cómo vivir en equilibrio con nuestra madre tierra. Un gran desafío, no tan solo es material, sino también es espiritual, es emocional, ¿no? Es difícil, es una lucha de cómo uno gobierna en el interno de su comunidad buscando ese equilibrio, que renegamos un poquito con esa palabra desarrollo, que muchas veces se deforesta, ¿no? Se escarba, se mata por esa palabrita. Entonces nosotros, es un principio general que ya está reconocido en la Constitución de Bolivia y Ecuador, esta cuestión del buen vivir de los pueblos indígenas. Es como uno se autodesarrolla en equilibrio con la madre tierra. Ese es el desafío, eso es lo que queremos para el futuro, es lo que soñamos. A nosotros nos fue muy bien en Amaicha, aprovechando esas oportunidades. Sin embargo, si nosotros trazamos una mirada y soñamos hacia el futuro, también hemos creado, porque somos conscientes de las situaciones de otros pueblos hermanos con respecto a lo que es la propiedad comunitaria. Cuando uno no tiene seguridad jurídica en sus tierras, no puede autodesarrollarse y no puede tener ese buen vivir. Entonces, nosotros tomamos, la verdad, este desafío, aprovechamos una oportunidad, porque hemos consolidado hasta el día de hoy emprendimientos colectivos como un centro de desarrollo infantil administrado por los propios jóvenes de la comunidad. Tenemos una bodega comunitaria por inaugurar de 50.000 litros de vinos, también por inaugurar. Y la verdad que nos va bien, emprendimientos turísticos colectivos en el marco de lo que es la economía social y solidaria. Y su distribución, su forma, son mucho más justas y equitativas que cualquier otra forma, ya sea la cooperativa, ya sea la asociación civil, ya sea la fundación, formas ajenas a nuestra cultura. Nosotros hemos aprovechado esta oportunidad para fortalecer esas instituciones de cosmovisión propia y donde hemos observado que el comunero que tiene una media hectárea de vid, 1 hectárea de vid, la bodega también es propiedad comunitaria. En consecuencia, ¿no? Vuelve lo que ha producido la ganancia, vuelve al propio productor. Esa forma la observamos que es mucho más justa y equitativa que cualquier otra forma. Hoy estamos en nuevos caminos, en nuevas formas,
y en donde, por ejemplo, para ilustrarle un poquito, la bodega comunitaria tiene que comercializar su vino. Sin embargo, hay un vacío legal en cuanto que no somos sujetos tributarios todavía en cuanto a la comercialización. Estamos hablando con AFIP y le decimos, AFIP, son nuevos tiempos, tienen que cambiar, tienen que respetar nuestras formas, ¿no? Hay leyes, hay jurisprudencia que nos avalan, hay una política que nos favorece. Entonces, ¿por qué no quedarnos en un molde clásico? Vamos a un molde donde realmente seamos más respetuosos de esta distribución mucho más justa y equitativa. Nosotros la estamos practicando a eso y observamos que es un proceso. Miramos a nuestros hermanos de Bolivia sobre su proceso autonómico, a nuestros hermanos de Ecuador, nuestros hermanos cuna de Panamá, sobre este tipo de procesos y emprendimientos colectivos. No tenemos duda de que son emprendimientos mucho más justos y equitativos. Dentro de lo que son los institutos económicos, tenemos 5 institutos, de los cuales uno es la compra-venta, que existe el dinero. Y hay 4 institutos económicos que no se usa el dinero y todavía es práctica en nuestros pueblos. El torna y vuelta, el trueque, el partir y la minga. 4 institutos económicos sin dinero. Entonces, la verdad que si uno sueña, y nosotros hemos podido realizarlo, hemos hecho cuestiones claras y concretas. Entonces, la invitación es para que del foro también hagamos nuevos desafíos, aprovechando lo que ya hemos hecho y teniendo una mirada hacia el futuro donde podamos construir una sociedad mucho más justa y equitativa, más plural, y no tener miedo a hablar de lo que es el pluralismo jurídico. Hay que hablarlo y por eso la verdad que la invitación es para que ese poder judicial, tanto nacional y de las provincias, que todavía tiene una mirada muy clásica y civilista, apoyo cuando se habla de lo que es la democratización de la justicia. Hay que cambiar, hay que animarse, tenemos que juntos cambiar todo eso, porque ese desafío hoy en estos tiempos nos va a permitir construir esa sociedad mucho más justa y equitativa. En ese sentido, y siendo conscientes que todavía hay problemas de tierra, todavía hay problemas en los recursos naturales, como nosotros tenemos todavía una doctrina sumamente rica e interesante, por ejemplo, como la del doctor Zaffaroni cuando escribe lo que es la Pachamama y el humano. Es sumamente interesante leer ese libro, cómo nos refleja y cómo nos está hablando que las nuevas constituciones, en el nuevo derecho internacional, están habiendo otros sujetos de derecho. Fuimos muy soberbios cuando empezamos a hablar de los derechos del hombre, ¿no? Fuimos muy soberbios en creernos el centro del mundo. La historia nos da otra oportunidad, donde nosotros y la cosmovisión de los pueblos indígenas, el centro es nuestra madre tierra. El hombre, la planta, el agua, también son sujetos, el animal, son sujetos de derecho y somos hermanos ante lo que es nuestra madre tierra. Entonces, quizás parezca fuerte lo que estamos diciendo, sin embargo, tal cual como vamos nosotros en ese mundo homogéneo hacia de una sola cultura, son otros tiempos, ¿no? Busquemos el pluralismo cultural, busquemos la diversidad cultural, seamos respetuosos de esa diversidad cultural y vamos a consolidar una sociedad mucho más justa y equitativa. Entonces, tomamos ese desafío y la verdad que quiero rendir homenaje también en ese pensamiento, en esa interpretación clásica del derecho y no me puedo callar y recordar a quién fue Javier Chocobar, Esperanza Nieva y la verdad que por nuestro hermano Pancho Chaile, que también la justicia pueda esclarecer pronto y dar su libertad, ¿no? La verdad que es una invitación para reflexionar todos y la verdad que queremos nosotros aportar a todo eso y ver cómo nosotros vamos caminando hacia el futuro. Por último, quiero decirles que nosotros en Amaicha y pensando en todos los pueblos, en cómo coayudar también,
hemos pensado en una escuela de gobernanza, ¿no? Una escuela de gobernanza propia, donde se enseña y se comparte lo que es el derecho mayor. Hemos empezado como 25 jóvenes, hermanos Con, hermanos Huichí, hermanos Pilagás, hermanos del Norte, Diaguitas, donde hoy en día somos 70 jóvenes líderes indígenas que se están preparando en cómo aplicar, cómo complementar, cómo tener herramientas bajo una diplomatura de la Universidad de Loma de Zamora con UNICEF, que nos están para que realmente podamos formarnos con jóvenes líderes de las comunidades indígenas, pensando en este nuevo devenir de estos tiempos, aprovechando y aplicando y ejerciendo el propio derecho. Muchísimas gracias. Não sei se digo buenas tardes ou buenas noches, pero buenas, não? Queria agradecer aos organizadores do fórum por la invitação e eu he preparado slides, porque como vou falar em portanhol, eu creio que é mais fácil para acompanhar. O tema são as línguas indígenas e a resistência em nossa América. E eu he pensado a empezar com uma anedota que está relacionada ao tema. É a história de gato hambriento e de ratón. O gato estava com hambre, passa o ratón, ele lo persigue, o ratón se esconde em hueco. E o gato queda fora maulhando. E o ratón disse, melhor uma muerte aqui adentro desse hueco que ser destroçado por el gato. Não vou sair de acá nunca. 15 minutos depois cessa de maulhar o gato e o ratón oye ladrido, ¿no? Entonces ele dijo, hay perro aí afuera. Gato tiene miedo de perro. Perro não come ratón, eu posso sair. Ele sale, o gato estava lá, lo ha devorado e depois lamiendo-se as unhas, dijo, moraleja, não? É impressionante. Hoje dia, el que não é bilíngue não sobrevive. Eu he contado, eu dou cursos de formação de maestros bilíngues em Brasil, em todo o Brasil, e eu conto essa história, os índios les encanta a história. Os Guarani de Rio já me han hecho repetir mais de 100 vezes a mesma história. E hicimos uma oficina com teatro de títeres, não? De muñecos, para que os guaranis pudieran contar seus cuentos tradicionais em guarani com os muñecos. Dividimos, eram 8 grupos, e um dos grupos disse, nós outros não queremos contar uma história tradicional, queremos contar essa história do gato e do ratón. Eu disse, bueno, eles han hecho os muñecos e han representado. Pero en la versión guaraní, el pericote não muere. ¿Por quê? Eu les he perguntado, não? Ele dijo, es que em uma história guaraní, el mais humilde, el mais débil, não pode ser derrotado por la muerte. Não, não aceptamos. Como os guaranis han salvado al pericote? El pericote era bilíngue, pero bilíngue coordenado, com igual competência em las duas línguas. Ele sabia ladrar como se fuera sua língua materna.
E por ele se deu conta que era o gato que falava a língua del perro. Como eu hablo castelhano? É fácil identificar. Então, o pericote falou perfeito e impecável idioma del perro e o gato, com medo, huyó. Moraleja: quando uno não é bilíngue, coordenado, o inimigo te pode devorar. Bueno, é uma alegria essa oportunidade de estar aqui compartilhando este espaço com os membros desta mesa, que aunque lo hagan em espanhol, representam a resistência cultural e linguística, exercendo o direito à la diferença, à la diversidade, como se evidencia em la capacidade de negociação de Daniel Uircapan em defesa da memória étnica. De los espaços de menos visibilidade em las lutas de las llamadas sociedades minorizadas é o de las línguas. Talvez porque as urgências como território, supervivência e outras ocupem lugares prioritários em las reivindicações e sua divulgação. Sin embargo, tanto os estados nacionais como os movimentos indígenas entenderam desde tempos imemoriales o lugar que ocupa a língua en el controle social, econômico e ideológico. Que a língua constitui de los espaços estratégicos em la construção de la hegemonia política se pode observar nos trabalhos de Guilherme Davi, em que analisa a produção filológica de 3 presidentes argentinos sobre línguas indígenas. Isso nos dá pistas sobre a diversidade de formas de relações entre língua e poder. Em Brasil, se hablam atualmente 274 línguas autodeclaradas, segundo o censo de 2010. Os linguistas dizem que são 188 línguas. Dados aproximados, levando em conta que o conceito e, sobretudo, a definição de lo que é uma língua está sempre em discussão. Este quadro é o resultado de um processo histórico que está relacionado a vários fatores, entre os quais decisões políticas que afetaram e afetam seus destinos. Hoje em dia, os debates sobre sobrevivência das línguas fazem parte da discussão sobre a preservação da biodiversidade. A extinção de línguas é entendida como uma ameaça a nossa sobrevivência, aunque nos acompanha a lo largo da história, especialmente e de maneira radical a partir do episódio da conquista. E no século XIX, brasileiro, câmbio, por favor, brasileiro profundo conhecedor da língua de General de Amazonas, Couto de Magalhães, polemizando com intelectual lusitanista, se adelanta à sua época argumentando que cada língua que se extingue sem deixar vestígios escritos é uma importante página da história da humanidade que se apaga e que depois não poderá ser restaurada. Quando uma língua desaparece, desaparecem grande parte dos saberes contenidos nela. Lutar por la sobrevivência dessas línguas é lutar por la preservação de saberes, mitos, cantos, danças, músicas e por la própria sobrevivência da espécie humana. E nesse sentido, esses saberes que deslumbraram a los botânicos do século passado por sua taxonomia, tão precisa como a científica, estão conservados, por exemplo, em la classificação de la mandioca ou yuca, em língua tupi, estimada hoje em mais de 400 variedades.
Las designaciones en quechua de la papa ou patata, que distingue variedades silvestres de cultivadas em centenas de classes. La lengua de los herbolarios bolivianos, que contiene los saberes médicos, assim como la cantidad de narrativas que contêm processos cognitivos e colocam em circulação cosmogonia, sabedoria, memória, como em los registros de Juan Chico, además de outros dados que vocês conhecem melhor que eu. Constitui uma prova que toda língua tem saberes que fazem parte do patrimônio da humanidade. Quero defender aqui o direito legítimo dessas minorias a continuar pensando, cantando, amando, narrando, rememorando suas histórias, trabalhando e negociando sua força de trabalho, como defende Eduardo Neiva, no exercício e uso desses saberes. Pero essa luta tem outra dimensão quando sabemos que a sobrevivência das línguas implica a la de seus hablantes. Esse conhecimento e categorização de muitas espécies vivas de plantas e de animais que estão em peligro está almacenado exclusivamente por determinados pueblos cujas línguas se consideram moribundas e estão ameaçadas de extinção. Alguns linguistas preferem falar em línguas anêmicas, porque moribundas seria reconhecer que vão morrer e anêmicas não, elas podem ser revitalizadas. Em Brasil, se está discutindo em los últimos tempos, entre outros temas, as políticas de línguas, não só em los discursos do Estado, sino em las práticas administrativas e em las atitudes em relação a suas línguas. Não é nada fácil, todos aqui lo sabem muito bem. Apesar de leis protetoras de los pueblos originários e seus bienes culturais, a língua incluída, a máquina burocrática, em especial, padece de uma lentitud para dialogar com as conquistas em relação a seus direitos. O etnocentrismo e o glotocentrismo que padecem nossas sociedades parece ser genético. Está en el ADN del tejido social. De isso deve dar testemunho Giovanni Samanamu em suas incursões para implementar a proposta de educação intercultural no aparato do sistema educativo. Em Rio de Janeiro, onde atua minha universidade, com um programa que dialoga com as secretarias de educação na área de educação indígena, um ninho, hijo de um membro guarani de nossa equipe de trabalho, foi tratado como subnormal, autista, com diagnóstico de autismo, por la incapacidade da professora e do quadro administrativo da escola de entender que ele era hablante de outra língua, diferente ao português, apesar das informações prévias que lhe demos. Pero não somente na educação encontramos evidências de essas práticas erráticas no sistema judiciário, de maior vulnerabilidade para os grupos minoritários. Câmbio, por favor. Há uma notícia de lo que ocorrido em Brasil, em 2003, um juízo a los acusados de assassinar a um cacique guarani, Marco Verón, em Mato Grosso do Sul. La jueza aceitou o pedido da defesa para impedir que indígenas se expressassem em Guarani através de um tradutor, de um intérprete. É um pedido que contraria a Constituição Federal e a Declaração Universal de Direitos Humanos. A relativa universalidade do problema, la podemos observar também no caso comparável como o de Reina Marás, aqui em Argentina, que estuvo encerrada sem compreender o processo judicial que ela mantuvo ali alojada junto a sua beba de 2 anos. Câmbio, por favor.
Reina é oriunda de Bolívia, de uma comunidade quichua, por lo que se comunica através de sua língua materna, el quechua, e não compreende nem pode expressar-se cabalmente em espanhol. Nadie reparou ou se detuvo nessa questão, hasta que em dezembro de 2011, durante uma inspecção em la unidad, o equipo de monitoreo da Comissão Provincial por la Memória se entrevistou com ela. Ambos casos são flagrantes de violação de los direitos linguísticos em pleno siglo XXI, que constitui dados objetivos das pressões sociais para pagar essas línguas consideradas incômodas. E aí nos encontramos no campo das ideologias linguísticas. Outra estratégia pode ser observada em los discursos da prensa para descalificar o uso da língua oficial por parte de los hablantes de línguas maternas indígenas. O caso da congressista peruana Hilaria Supa é emblemático, especialmente por el tratamento vergonzoso que a prensa lhe dispensou. Uma intromissão indevida em suas anotações personais, não públicas, deflagrou uma polêmica sobre a relação entre o espanhol de la congressista e suas capacidades intelectuais publicadas em um diário limeño, Cambio. O Correio de Lima lo dejo aí para usted ler, por el tempo eu vou passar adelante. El estigma, a estigmatização do espanhol, devido ao claro substrato quechua, é o recado, pressuposto oculto desta matéria del Correio. Nadie se disse da participação de Hilaria Supa em las comissões de saúde e de los pueblos indígenas. Excluí-la del Congresso por não ser usuária de las normas de língua escrita é projeto para impedir a atuação política de quem não forma parte da élite letrada. Cambio. Algo comparável às declarações recentes da secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, em Brasil, que em princípio tem o encargo de zelar por la qualidade da educação bajo sua responsabilidade. Para justificar o péssimo rendimento de seu Estado em la avaliação que se hace anualmente em Brasil, ela se defendeu publicamente, atribuindo o resultado ao hecho de que os alunos são indígenas e palenqueiros, devido ao baixo nível cultural dessas populações. Esta forma de minar a autoestima linguística, que foi abordada por uma pesquisadora, uma investigadora, Rosalind Howard, magistralmente, quando recorre dados aterradores, demonstra que a escola funcionou como um cemitério de línguas e as escenas que constituem o cotidiano de los niños, a los que se obriga a lavar a boca quando hablam suas línguas na escola, ou se les infringe humilhações públicas, são dignas de uma inquisição extirpadora de línguas. Hace parte del complô para acabar com as línguas minoritárias que, segundo os filisteus mercantiles, estorban o progresso. Ao reconhecer o papel de las línguas de atesorar conhecimentos, Bourdieu les atribui o papel de capital cultural. Já o mercantilismo pós-moderno coloca dentro das regras de mercado algumas das línguas transnacionais. Eu vou passar por el tempo para dizer que, sin embargo, apesar de todas as dificuldades, os avanços em Brasil e em outros países de América han sido importantes. Dois câmbios aí. Como em los outros países de América Hispânica, os movimentos indígenas e seus aliados obtiveram vitórias, como incluir as línguas na Constituição de 88, que implica sua inclusão no mapa do país, em los censos, em los serviços de saúde, em educação. Cambio.
E nesse último campo, a partir do registro de direito à educação em la Carta Fundamental, câmbio, que é a área em la que atuo, hoje em dia há cerca de 10.000 professores indígenas em Brasil, atuando em 2.700 escolas, de las quais mais de la mitad bilíngues interculturales. Em los últimos 20 anos se criaram licenciaturas interculturales em 30 universidades públicas. Ademais, já há alunos indígenas em diversos cursos de pós-grados que han obtenido maestria e doutorado. E atualmente está em curso a formação de um programa de maestria profissional na área de educação indígena. Línguas como o Nhengatu, o Tucano, o Baniwa, o Guarani foram co-oficializadas em alguns municípios. E eu concluo, um decreto federal de 2010 criou o Inventário Nacional de Diversidade Linguística Brasileira, com o objetivo de conhecer e fortalecer as línguas minoritárias e no contexto de um reordenamento internacional. Muitas dessas conquistas permanecem en el papel, todavía são virtuales, pero la lucha continua. La nueva independencia solo es posible si los ratones resistem a los gatos glotocidas. Câmbio aí. Me gostaria concluir com uma homenagem a los catalanes que se solidarizam com os perseguidos por suas línguas em território americanos. Citamos o Gran Guarani Bartolomeu Meliá para terminar. Meliá dijo: também a história de América é a história de suas línguas, que temos que lamentar quando já muertas, que temos que visitar e cuidar quando enfermas, que podemos celebrar com alegres cantos de vida quando são habladas. Muitas graças. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, un agradecimiento y una satisfacción de estar aquí en Argentina para poder compartir algunas ideas y dialogar en la construcción de esta patria grande. El tema que nos ha tocado es de Túpac Katari y Evo Morales. Nosotros podemos decir que estamos viviendo actualmente, y eso todos lo sabemos aquí, una crisis ambiental de la madre tierra, una crisis de una exacerbación individualista, una crisis política, económica. A la respuesta a estos problemas creados por la modernidad occidental capitalista desde las fuentes indias, indígenas, nosotros le hemos llamado descolonización. Hoy quisiera plantearles 4 rupturas que estamos caminando desde Bolivia en esta descolonización, no para pensarlas como un modelo, sino para pensarlas como un conjunto de experiencias, ejemplos que pueden ser retomados por los hermanos latinoamericanos y del mundo para enfrentar al capitalismo. La primera ruptura que estamos caminando yo la denominaría la de la pluralidad, no del pluralismo. Porque cuando hemos querido construir, inspirados en las experiencias de los pueblos indígenas, un tipo de Estado, un tipo de institución, nos hemos encontrado con que el modelo que teníamos era homogenizante, el modelo que teníamos impedía la coexistencia, el modelo que hemos heredado no permitía la posibilidad de encontrarse en la diversidad. Ese modelo perfectamente lo conocemos. Ese modelo ha sido homogéneo, homogenizante para poder construir estas instituciones. Pero teníamos nosotros unos antecedentes antes de la modernidad en los pueblos iroqueses, en las confederaciones de Caracara Charcas en Bolivia y en otras instituciones, en donde era posible entender que, más allá de las limitaciones humanas, podían construirse instituciones políticas representativas que puedan incorporar esa pluralidad. A ese desafío le hemos llamado nosotros Estado plurinacional.
En ese contexto del Estado plurinacional se da una ruptura fundamental, que es, como digo, una contradicción o una ruptura que estamos caminando. Es la idea de separar la unidad de la soberanía. Porque en el contexto de la construcción institucional del Estado, esas cosas están juntas. ¿Por qué? Porque al construir una unidad estatal, uno delega la soberanía individual a un tercero y este tercero construye esta soberanía interna como Estado. Para construir un Estado plurinacional hay que tratar de construir una unidad sin una soberanía que esté dentro de esa institución. Y ahí está la experiencia fundamental de los pueblos indígenas. Eso es pluralidad en una diversidad. Eso es pensar que todas las culturas pueden aprender unas de otras, que ninguna tiene la llave de todos los problemas de la humanidad, tal como nos quiere hacer pensar esta modernidad capitalista, pensando que todas las respuestas a la crisis de la humanidad vienen de ella. Es posible sacar otras respuestas de otra fuente. Y ahí la importancia fundamental de esta ruptura de la pluralidad para construir instituciones, para trabajar en la construcción de una nueva estructura institucional. La otra ruptura importante es lo que llamamos desde Bolivia descolonización. ¿Qué nos han enseñado los pueblos indígenas de su resistencia, de su batalla, de su lucha de más de 500 años? Nos han enseñado que es fundamental tener una paciencia. Es fundamental entender que la ruptura radical no significa anulación ni exterminio del otro. Es fundamental entender que muchos de los proyectos de liberación desde el siglo XVII, XVIII en adelante, desde el primer momento en que pisan estas tierras los colonizadores, nos han mostrado la idea de aprender de ellos y a partir de ese aprendizaje buscar un proyecto de liberación. Ese proyecto que se estaba gestando, que lamentablemente algunos intelectuales han considerado como prepolítico, ¿por qué? Porque no teníamos una concepción, entre comillas, universalizante como planteaban los europeos. Es decir, plantear una libertad universal del ser humano, plantear la idea en términos de universalidad, asumiendo que esa universalidad es la única que le da contenido de proyecto político a algo. Creo que si nosotros recuperamos esa historia de los pueblos indígenas, entenderemos que también se dan luchas con proyectos políticos independientemente de esa lectura universalizante que plantea sobre todo el mundo europeo occidental. Entonces, ahí es donde encuentra asidero el proyecto de la descolonización. Un proyecto que, como el presidente lo planteó, es una revolución democrática cultural, que tiene que ver con otra manera de encarar el proceso de cambio, que tiene que ver con otra manera de encarar la revolución. O diríamos más bien complementar la revolución con una transformación liberadora, que es diferente, que es distinta, que busca la complementariedad, pero no la complementariedad con el capitalismo, sino la complementariedad con la vida que ha conculcado el capitalismo. Esa es la transformación, la inversión, no la anulación, la aniquilación del otro, que es la forma como el siglo XX ha pensado la revolución. Entonces, la descolonización debe partir, aprendiendo de la experiencia de los pueblos indígenas, de esta transformación liberadora, de aprender a producir de otra forma o otro sistema, otra sociedad distinta, apoyados en su experiencia, apoyados en su lucha. Por eso es que tiene sentido para nosotros hablar de descolonización, tal como lo dice esa palabra, porque expresa, manifiesta esa experiencia que hoy se convierte en un proceso político en marcha en el contexto boliviano. La otra ruptura también importante para nosotros es lo que todos conocemos como el vivir bien. El vivir bien, el sumacamaña, el sumacausay en quechua, en aymara. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido? Algo que hay un debate muy fuerte en Bolivia y que me imagino que se extiende sobre la idea de si el vivir bien es un nuevo paradigma. Y la respuesta distinta es decir no, no es un nuevo paradigma. ¿Por qué razón? Porque consideramos que ahí está una lectura demasiado moderna del vivir bien. El vivir bien está instalado en el presente, justamente lo que la modernidad nos obliga a salir hacia adelante, hacia el futuro. Una salida diferente, una recuperación de la memoria del presente. Y esta recuperación de la memoria del presente nos sirve a nosotros para no depender de modelos. Esta es una experiencia fundamental. Aquellos pensadores, aquellas visiones
muy occidentales que siempre han querido ver en ese pensamiento concreto una falta de universalidad y haber pensado que eso no es una forma racional de vida y más bien haber pensado que eso está superado. Yo creo que en la experiencia boliviana se muestra que necesitamos volver a ese pensamiento concreto del presente y contraponerlo a esa visión universalizante. Entonces el vivir bien tiene que estar instalado en ese presente, en esa recuperación de la vida, en esa recuperación de lo que somos, sin negarnos a nosotros. Ahí podemos encontrar, y hemos intentado debatir y discutir, la posibilidad de subvertir el consumismo, que es un elemento fundamental, la posibilidad de subvertir el individualismo, que es un elemento que cala completamente y que se articula perfectamente a esta sociedad capitalista. Y es importante entender que eso se lo está aprendiendo, se lo está trabajando, se lo está caminando desde el punto de vista de la experiencia de los pueblos indígenas. Este vivir bien que es una ruptura temporal. ¿Por qué este presente es vivo? ¿Por qué este presente es importante? Porque hay que pensarlo como una temporalidad que interpela a la historia, como una forma única de entender la temporalidad. Hay otras formas de vivir el tiempo presente sin que estén circunscritas a lo que es, digamos así, la concepción más moderna del tiempo, la historia bajo la modernidad. ¿Por qué nos interpela entonces los pueblos indígenas? ¿Por qué hoy su presencia, la forma como construyen sus usos y costumbres, cómo entienden su relación con la vida, cómo entienden su relación entre unos y otros, pueden interrumpir y pensar como otra forma alternativa de vida? Es justamente por esta ruptura que nos hacen de manera abrupta. Cuando nosotros entramos en relación, cuando aprendemos de ellos, cuando dialogamos con ellos, entendemos que hay otra manera de vivir esa temporalidad. No es la manera moderna bajo la historia. Esto es un debate fuerte que yo trato de sintetizar, que hoy en día se está dando en Bolivia. Evidentemente, la construcción institucional efectiva es compleja. Evidentemente, las instituciones que nosotros hemos empezado a perfilar muestran esta tensión, muestran estas dificultades. Pero aquí hay que leer un poco qué es lo que interpela al pensamiento indígena indio, qué es lo que interpela la experiencia, a dónde apunta, qué podemos construir, cómo podemos hacer para trabajar desde eso. El cuarto elemento fundamental que también involucra esta ruptura, esta ruptura que estamos caminando, yo la llamaría como la irrupción de lo espiritual. Este es un elemento tal vez muy poco meditado, aunque presente siempre. Y ha salido de nuestra propia experiencia. Cuando nosotros decidimos construir un Estado plurinacional, cuando nosotros decidimos construir una política descolonizadora, cuando nosotros queremos construir una economía comunitaria, un Estado socialista comunitario, empezamos a entender que no tenemos modelos delante nuestro. Empezamos a entender que no tenemos una guía a priori que nos permita definir cuáles son los pasos para poder ir en ese camino, en ese objetivo o hacia ese horizonte. Entonces encontramos que es necesario que cualquier proyecto de liberación, de transformación, de cambio, pueda también asentarse en una visión de lo inédito. Es decir, trabajar sobre algo que no existe todavía, apostar por algo que no tiene forma todavía. ¿Y eso qué significa en un plano concreto para nosotros existencial? Recuperar la dimensión espiritual de la vida. No como lo ha arrinconado la sociedad occidental moderna, como una forma antropocéntrica de creer en Dios, no como lo ha arrinconado a un elemento privado de la experiencia de la vida, sino sobre todo, como dicen los hermanos, una dimensión de la realidad. Es entrar en contacto con una dimensión de la realidad que es necesaria para tener una actitud crítica, propositiva, transformadora, que no nos devuelva a una visión o no nos haga caer en una contradicción al querer construir un proyecto de transformación y de liberación utilizando un modelo para poder transformar esa misma realidad. Para no convertir a unos en objetos de liberación y a otros en sujetos de liberación, para que todos seamos sujetos de nuestro propio proyecto de liberación, es necesario trabajar esta dimensión, que en el plano político se puede llamar inédito. En el plano para nosotros existencial es recuperar esa dimensión espiritual de la vida. Es mostrar cómo eso puede contribuir a la construcción de una sociedad diferente, a la construcción de un Estado diferente, a la proyección de una vida diferente.
La modernidad, sobre todo, ha roto esas cosas. Lo que los pueblos indígenas hoy nos traen nos recuperan esas experiencias. No es que las hemos abandonado, no es que simplemente son únicas, sino que los pueblos indígenas las traen de una manera que nosotros ya las hemos olvidado, que nosotros las hemos externalizado, que a nosotros nos han dicho que esas cosas hay que superar, hay que olvidar y no tienen cabida hoy en esta política o en esta vida. Entonces es eso lo que es descolonización, esa recuperación de las dimensiones de la vida, esa recuperación de las dimensiones de la vida, pero no solo para una contemplación, sino para una transformación. Por eso hablamos siempre de una complementación transformadora, que más bien invierta todas las perversidades del sistema capitalista, porque de alguna u otra manera este sistema está articulado a nosotros. De alguna manera nosotros no solamente podemos externalizar el sistema, sino somos parte de este sistema. La vida misma está articulada perversamente a este sistema. La negación de este sistema podría significar también la negación de nosotros mismos. Esa es la vida solamente revolucionaria. La vida que implica una complementariedad o la alternativa complementaria sería más bien invertirlo, hacer que lo individual esté subordinado a lo comunitario, no anular lo individual. Y esa es la lógica de la complementariedad en el proceso de liberación. Esas son las cosas que hemos aprendido nosotros con los pueblos indígenas, que estamos construyendo. Hay una serie de instituciones que más o menos se conocen ya, el Estado plurinacional, el modelo sociocomunitario productivo y todo lo que siempre se han planteado y se han definido desde Bolivia. Nosotros lo que hemos querido sobre todo es mostrar que también de la experiencia boliviana, de esta manera de pensar el cambio, la revolución, de esta manera de pensar una alternativa civilizatoria bajo el vivir bien, de esta manera de construir instituciones plurales sobre la base de la concepción de una pluralidad que parta de la finitud de las culturas, para que estas culturas puedan tener un aprendizaje mutuo entre cada una de ellas, porque ese es un problema fundamental de la sociedad colonial. Nos ha pasado a nosotros cuando hemos querido plantear la comunidad como una forma alternativa en la sociedad boliviana. Y algunos nos han dicho, si nos van a incorporar la comunidad, entonces nos vamos a volver indios. Nosotros no somos indios, somos mestizos. Creo que los indígenas han aprendido durante muchos años, de mala manera, que las instituciones no indígenas también los pueden ayudar para desarrollar proyectos de liberación. Han aprendido la forma partido, han aprendido la forma y la ideología, han aprendido mucho sobre todo de la izquierda. Pero cuando queremos invertir en este momento y hacer más bien al revés, que podamos aprender de lo indígena, aparece esa limitación. Y eso ha sido algo que lo hemos vivido de manera concreta en Bolivia. Hay gente todavía que piensa eso. La experiencia es que uno puede aprender del otro, partiendo de que no es capaz de responder ni asumir todas las preguntas que se plantea la vida y que puede aprender de la otra cultura. En ese sentido, esta visión de pluralidad es vital para construir un Estado, es vital para construir instituciones, es vital para construir políticas de intraculturalidad o de interculturalidad en el caso boliviano. Entonces nos planteamos esa visión, ese derrotero, ese horizonte. Lo hemos pensado de esa manera y estamos justamente caminando en ese sentido. Y justamente en ese contexto hay que pensar esa experiencia de la descolonización como una lección de los pueblos indígenas a su resistencia, que hoy no pasan a su resistencia, sino que construyen instituciones, desafían procesos. Por eso yo he llamado 4 rupturas que estamos caminando, porque son procesos que no han acabado, son procesos que no culminan, son procesos inéditos, son procesos sin modelo, son procesos que se complementan, son procesos que buscan una coexistencia, no son procesos que anulan, no son procesos que dividen. Aprender de eso para transformar el sistema capitalista es una lección vital para nosotros. Yo solo he querido extrapolar de manera un poco más reflexiva estas experiencias bolivianas, porque creo que más allá de lo que se ha avanzado institucional y concretamente, también se puede avanzar en el pensamiento, es decir, convertir la experiencia boliviana en un conjunto de reflexiones y de pensamientos que nos permita compartir, reflexionar con todas y todos y a partir de eso salir del sistema capitalista actual. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno.
Bueno, muchas gracias a todos. Estamos con el tiempo muy limitado. Simplemente quería, a manera de cierre, un final abierto. Hemos escuchado la idea de constitución de la memoria histórica, la idea de la reconstrucción de una identidad, la idea de la articulación de las disputas en el ámbito jurídico, la idea de la disputa de la lengua, la idea de una construcción de una nueva forma de socialidad, una forma de Estado. Creo que a eso también estaría interesante reabrir para otro momento, de otro foro, la cuestión que de algún modo insinuaste, Giovanni, de la reposición de la dimensión religiosa, porque es una dimensión que está en riesgo y acechada y asediada por las nuevas invasiones religiosas imperiales. Pienso en la presencia de las iglesias pentecostales, pienso en la presencia también de algunos sectores muy retrógrados de la Iglesia Católica, que ya hizo su trabajo durante 500 años, y pienso también en otra dimensión del asedio a la indianidad, pero no solo a la indianidad, también a quienes no somos parte del mundo indígena, que tiene que ver con la apropiación del mundo de la vida, que tiene que ver con la transgénesis, que tiene que ver con la captura de los saberes tradicionales, con el patentamiento de semillas, con el patentamiento del patrón adenaico. Creo que esa es si una de las tantas posibilidades de apertura y de enseñanzas que nos da la indianidad tiene que ver con que allí hay un núcleo resistente. Y creo que es importante estos foros de empezar a hablar de estos temas porque son temas que son lo que viene a futuro, las guerras simbólicas y a veces no necesariamente simbólicas que vamos a tener que afrontar de aquí a poco. Bueno, les agradezco mucho, muchas gracias a todos ustedes.